Que la gracia y la paz de Dios y nuestro Señor Jesucristo les acompañe, estimados hermanos. Hoy es domingo 14 de febrero de 2021. Seguimos estudiando la Confesión de Fe Bautista en Londres, 1689. Hoy vamos a ver el capítulo 16 de las buenas obras, los artículos 3, 4 y 5. Vamos a orar para que el Señor nos guíe. Padre Santo, bendito sea tu nombre, te alabamos, glorificamos, Señor, el Rey de los cielos, de todo el universo, tú que eres el soberano, Padre aquí de la tierra, te damos toda honra y gloria. Bendito seas. Te damos las gracias por la salvación que nos has dado por medio de tu Hijo Jesucristo y también por el Espíritu Santo que nos guarda cada día. También te damos las gracias por todo lo que has provisto esta semana. La salud nos ha guardado, nos has proveído alimento. Padre, bendito seas. Ahora nos presentamos, Señor, en comunión con los otros hermanos y a ti, Padre, para que tú, Señor, seas el guiador de este estudio de tu palabra. El Espíritu Santo sea el sustentador en todo lo que aquí se vaya a decir, sea tu palabra viva y eficaz, sin distorsión. Pedimos por los hermanos que están escuchando también, abre cada corazón, que el Espíritu trabaje en ellos para que reciban tu palabra y edifiquen la vida de cada uno. Los que aún, Señor, no han tenido la gracia, también sientan el llamado de parte del Espíritu Santo para que se arrepientan y vengan a ti, Señor, con el llamado. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las preguntas para el estudio de hoy tenemos primero, ¿pueden los cristianos juntar tantas buenas obras como para distribuirlas a otros en la economía divina? ¿Pueden los cristianos juntar tantas buenas obras como para distribuirlas a otros en la economía divina? ¿Por qué el hombre nunca puede ganarse los méritos de Cristo para salvación? ¿Por qué el hombre nunca puede ganarse los méritos de Cristo para salvación? ¿De qué manera y sobre qué base son aceptables a Dios las buenas obras de los escogidos? ¿De qué manera y sobre qué base son aceptables a Dios las buenas obras de los escogidos? La introducción de este artículo es el estudio anterior. Revisamos los artículos 1 y 2, en que nos mostraba que las buenas obras son solamente las ordenadas de Dios. Estas son las buenas obras que Dios acepta, a diferencia de las buenas obras que el hombre ha inventado en buscar de un favor de Dios y del hombre. También estudiamos las buenas obras del creyente que se hacen en obediencia a Dios. Son los frutos y evidencia de una fe verdadera y viva. Por ellas muestran su gratitud a Dios y lo glorifican. Cada día se santifican hasta llegar al fin de la vida eterna. Veamos el artículo 3 de la Confesión de Fe, el capítulo 16. La capacidad que tienen los creyentes para hacer buenas obras no es de ellos mismos en ninguna manera, sino completamente del Espíritu de Cristo. Y para que ellos puedan tener esta capacidad, además de las virtudes que ya han recibido, necesitan una influencia real del mismo Espíritu Santo para obrar
en ellos tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Sin embargo, no deben volverse diligentes por ello, como si no estuviesen obligados a cumplir deber alguno aparte de un impulso especial del Espíritu, sino que deben ser diligentes en avivar la gracia de Dios que está en ellos. Hasta ahí la lectura de la confesión de fe. El primer literal del artículo 3 es la capacidad que tienen los creyentes para hacer buenas obras, no es de ellos, sino en ninguna manera, sino completamente del Espíritu de Cristo. Y para que ellos puedan tener esta capacidad, además de las virtudes que ya han recibido, necesita una influencia real del mismo Espíritu Santo para obrar en ellos tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Busquemos ahí en nuestras Biblias Juan 15, del 4 al 6. Juan, capítulo 15, versículo de 4 al 6. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Hasta ahí la palabra de Dios. El creyente, para generar buenas obras, necesita mantener una comunión, un compañerismo constante en Cristo, mantener un ligamento permanente con Cristo. No es solamente cuando hago mi devocional diario o cuando voy una vez al templo, una vez a la semana al templo. Es vivir con Cristo cada segundo, cada hora, diariamente. Esta comunión con Cristo le permite estar limpio de pecado. Le mantendrá lejos de todas las cosas del mundo que a Dios no le agrada. Cuando esto sucede, el Espíritu de Cristo le proporcionará en su interior que produzca las buenas obras, porque Cristo es el generador de las buenas obras y el Espíritu Santo lo moverá en hacer esas buenas obras. Es producto de Cristo y el Espíritu Santo que obra en cada cristiano. Literal 2 del artículo 3. Sin embargo, no deben volverse negligentes por ello, como si no estuviesen obligados a cumplir deber alguno aparte de un impulso especial del Espíritu, sino que deben ser diligentes en avivar la gracia de Dios que está en ellos. Tampoco podemos evadir cuando el Espíritu Santo nos da esa intuición de querer hacer cosas buenas. A veces en nuestro corazón nace el deseo de hacer buenas cosas en el templo y nos abstenemos de hacerlo porque nos preguntamos, ¿por qué yo debo hacerlo? Si no hay otros hermanos que también puedan hacerlo y no lo hacen, allí estamos siendo negligentes en la producción de las buenas obras. Y repito, las buenas obras son espirituales y físicas. Necesitamos avivar el Espíritu Santo para que no seamos temerosos a hacer esas buenas obras que nacen en nuestro corazón que el Señor nos ha dado. Busquemos 2 Timoteo 1:6. 2 Timoteo 1:6, por la cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo le escribe a Timoteo y le da esta instrucción. Avives
la iniciativa para mantener vivo el fuego del alma está en manos de quien recibe la fe. Este principio se aplica a todos los creyentes. De allí Pablo insta a Timoteo a poner en acción todos los recursos espirituales de que ha sido dotado para el ministerio. Cada creyente tiene dones espirituales que Dios le ha dotado, pero lo tenemos dormido, no lo explotamos por temor o por cualquier otro motivo. Crecer espiritualmente es aprender a depender de la presencia del Espíritu Santo en tu vida y de los dones de Él, de que Él te da y te ha concedido. En estos momentos que no nos estamos congregando, es posible que usted se haya adormecido, producto de que no se está ejercitando con la lectura de la palabra de Dios, las oraciones, con las clases dominicales, con la alabanza de los signos. Usted que es pianista o es músico o tiene una voz espectacular, ¿verdad? Entonces no la está ejercitando. O con el compañerismo con los otros hermanos. O quizás también con la ofrenda. O con el apoyo a otros hermanos. Es allí donde el apóstol Pablo nos manda a avivar el fuego del Espíritu de Dios. Leemos el capítulo 4 de la confesión. Quienes alcancen la máxima obediencia posible en esta vida quedan tan lejos de llegar a un grado supererogatorio y de hacer más de lo que Dios requiere, que le falta mucho de lo que por deber están obligados a hacer. Ningún creyente puede sentirse haber superado más allá de la obligación de las buenas obras que hace. No alcanzamos en lo más mínimo de lo que Dios exige. Busquemos Eclesiastés 7:20. Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Esta es una razón de frustración a la hora de considerarse libre de pecado. Nadie está libre de culpa. Así que tenemos que continuar la vida espiritual hasta llegar a la meta, que es a la presencia del Señor, que nos dirá cuánto nos faltó según su medida, y no la medida nuestra. Lucas 17:10. Lucas 17:10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Un creyente que obedece los mandamientos de Dios no puede presentar ningún reclamo especial por estar meramente cumpliendo su deber. Siervos inútiles somos. Jesús, cuando le dijo esta enseñanza a sus apóstoles, no quiso decir que lo que hacemos no tiene valor para Dios y que no servimos para nada, sino lo que Él hizo por nosotros es mucho más grande de lo que nosotros podemos hacer por Él. Pues lo que debíamos hacer, hicimos. Lo que Él hizo por nosotros fue por puro amor. Y lo que nosotros hacemos por Él es por gratitud y deber apropiado como cristiano por la salvación que Él nos ha dado. Cuando el corazón del creyente actúa de una manera correcta, vive como feliz y por tener el privilegio de poder servir a Dios. Por lo contrario, los cristianos de hoy en día tienen la actitud de proyectarse como super cristianos, parecer a los más altos niveles, y menos que le consideren como siervos inútiles. Se comparan con los hombres y se ven como los mejores.
Pero la comparación no debe ser con los hombres, debe ser con la medida de Cristo. Y allí se darán cuenta que no somos nada y que hay que seguir escalando mientras estemos en esta tierra y podamos llegar a su presencia en la eternidad. Leemos el artículo 5 del capítulo 16 de la Confesión de Fe. Nosotros no podemos, aun por nuestras mejores obras, merecer el perdón del pecado o la vida eterna de la mano de Dios, a causa de la gran desproporción que existe entre nuestras obras y la gloria que ha de venir, y por la distancia infinita que hay entre nosotros y Dios, a quien no podemos beneficiar por dichas obras, ni satisfacer la deuda de nuestros pecados anteriores, hasta cuando hemos hecho todo lo que podemos. No hemos sino cumplido con nuestro deber y somos siervos inútiles. Y tanto en cuanto son buenas, procede de su espíritu. Y en cuanto son hechas por nosotros, son impuras y están mezcladas con tanta debilidad e imperfección que no pueden soportar la severidad del castigo de Dios. Hasta ahí la lectura de la confesión. Ahora vemos el literal 1 que dice: nosotros no podemos, aún por nuestras mejores obras, merecer el perdón del pecado o la vida eterna de la mano de Dios a causa de la gran desproporción que existe entre nuestras obras y la gloria que ha de venir. No confundamos que por las buenas obras que hagamos vamos a recibir la justificación de los pecados y recibir la salvación. Esas buenas obras que hacemos no son nada semejante a la gloria que Dios tiene preparada para el final. Busquemos Romanos 8:18. Romanos 8:18. Dice la palabra del Señor: puesto que por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Reconocemos que tenemos cuerpos redimidos por Cristo, por su gracia, no por buenas obras, porque las buenas obras no se ganan la salvación. Estamos luchando con la vida pasada. El Espíritu Santo nos promueve a hacer buenas obras para mantenernos en la vía correcta hacia la vida venidera, donde Dios nos manifestará una vida incomparable con la terrenal. Así que la única forma de adquirir la salvación es por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y el producto de esa buena obra es el fruto que nos da esa remisión de pecado y por medio del Espíritu Santo. Literal 2 de la confesión. Y por la distancia infinita que hay entre nosotros y Dios, y quien no podemos beneficiar por dichas obras, ni satisfacer la deuda de nuestros pecados anteriores, hasta cuando hemos hecho todo lo que podamos, no hemos sino cumplido con nuestro deber y somos siervos inútiles. La santidad de Dios está tan lejos, y la gracia que Él nos dio en perdonar todo nuestro pecado a través de toda la vida, que nuestras buenas obras no llegan ni siquiera al techo de nuestro hogar. Estas buenas obras son un pequeño agradecimiento que debemos hacer
a Dios por ese amor infinito que dio a su Hijo por nuestros pecados. Busquemos Job 22.3. Job 22.3 dice: ¿tiene contentamiento el inopotente en que tú seas justificado, o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? ¿Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado? Elifaz le hace esas preguntas a Job. Él sentía que Job era arrogante y se consideraba a sí mismo un favorito para Dios, porque Job pensaba que era tan justo. Eso es lo que Elifaz estaba cuestionando a Job. Elifaz le hace el llamado de atención a Job. Le dice: considera que Dios no necesita nada de él y que Job no le aportaba nada a Dios. ¿Cuántas veces nos damos golpe de pecho sintiéndonos más santos que otros creyentes o que el mundo pecador? Nos sentimos purificados y eso no es lo correcto. Es cierto lo que dice Elifaz, que Dios no necesita nada de Job y que Dios es soberano, y Job sí necesita de Dios, pero Dios sí tiene contentamiento que Job sea justificado, y sí siente contentamiento con nosotros cuando caminamos por los caminos rectos. Pero esto es considerado como una pequeña gratitud por todo lo que Él nos ha ofrecido. Busquemos Job 35.7. Si fueres justo, ¿qué le darás a Él? ¿O qué recibirás de tu mano? Esta es la otra pregunta que le hacen sus cuestionadores, sus amigos. La separación espiritual de Dios y del hombre está tan lejos que el hombre nada podría darle para el beneficio de Dios. Pero Dios se ha acercado al hombre mediante su Hijo, que vino a la tierra para hacer la remisión de los pecados. Ahora el hombre puede agradecer a Dios con una pequeña porción. Ese agradecimiento es una pequeña porción para Dios. En sus buenas obras, esto produce el contentamiento a Dios. Cuando el cristiano alaba al Señor con las buenas obras, producto de que Cristo lo ha salvado y le ha dado el Espíritu Santo, esas alabanzas agradan al Señor porque son provenientes de Él mismo. O sea que sí, el Dios se alaba y se agrada con las alabanzas de los cristianos, pero no se consideran que esta alabanza es algo súper extraordinario, sino es una pequeña porción para el tamaño o la inmensidad de Dios. Veamos el literal 3 del artículo 5 de la confesión. Y tanto en cuanto son buenas, proceden de su espíritu. Pero estas buenas obras son aceptadas por Dios siempre que sean procedentes de su espíritu y que no sean legalistas. Busquemos Gálatas 5, 22 al 23. Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay. Estas virtudes son caracterizadas como fruto en contraste con las obras. Solo el Espíritu Santo puede producirlas y no los
propios esfuerzos de las personas. Otro contraste es que aun cuando las obras de las carnes aparecen en plural, el fruto del Espíritu Santo es uno solo e indivisible. Cuando el Espíritu Santo controla completamente la vida del creyente, produce este resultado. Las primeras tres, amor, gozo y paz, conciernen a nuestra actitud hacia Dios. Y las siguientes tres, paciencia, benignidad, bondad, tienen que ver con nuestras relaciones sociales. Y el tercer grupo de las tres que siguen, o las últimas, fe, mansedumbre, templanza, describen los principios que guían la conducta del cristiano. Tendremos que examinarse, usted tiene que examinarse cuál de este grupo lo controlan a usted. Veamos el literal 4 del artículo 5 de la confesión. Y en cuanto son hechas por nosotros, son impuras y están mezcladas con tanta debilidad e imperfección que no pueden soportar la severidad del castigo de Dios. Hasta ahí la lectura de la confesión. Debemos tener cuidado cuando hacemos las obras que no son por parte nuestra. Y estas obras no edifican al cristiano. Por lo contrario, nos traerán castigo por parte del Señor. Porque a veces las hacemos buscando nuestra propia gloria terrenal. Sería un engaño para nosotros mismos, porque la gloria que viene de los hombres es una gloria de vanidad. Busquemos Juan, primera de Juan 1 al 6. Primera de Juan, capítulo 1, del 1 al 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la palabra. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Cuando caminamos en la luz, estamos probando la comunión con Dios, porque la vida en su compañía es una constante purificación del pecado por la sangre de Jesucristo. También involucra la relación de unos con otros, lo cual indica que caminar en la luz es vivir responsablemente tanto ante Dios como ante los seres humanos. Nadie que camine en la luz revelada por Dios puede dejar de reconocer su condición pecadora. Permanecer en el falso orgullo que niega que somos pecados equivale a no solamente engañarse a sí mismo, sino a acusar a Dios de mentiroso. La palabra de Dios declara que el pecado es universal. Toda la humanidad está contaminada. También la palabra de Dios declara que confesar nuestros pecados es un requisito para recibir la remisión y el perdón del Señor. La aplicación para este estudio: primero, el creyente no tiene capacidad de hacer
buenas obras. El Espíritu de Cristo es el que capacita para hacer las buenas obras. 13. El Espíritu Santo influencia al creyente a querer como el hacer las buenas obras. 4. Aun cuando alcancemos la máxima obediencia en hacer buenas obras, la distancia para llegar a Dios es muy lejana. 5. Por las buenas obras no obtenemos la vida eterna. 6. La vida eterna se obtiene solo por la gracia de Dios y por la obra redentora de Cristo en la cruz, que nos justifica de todo pecado. Oremos. Dios eterno, te damos las gracias, Señor, por esta palabra estudiada, esa palabra que nos revela qué tan distante estamos de ti, Señor, en la parte espiritual. Todo lo que hacemos, Señor, estas buenas obras, te agradan a ti, pero no son, Señor, nada comparado a la obra redentora que hizo tu Hijo por nosotros en regalarnos la salvación, Padre. Que tu Espíritu Santo continúe fortaleciendo nuestros corazones, Padre, para que te seamos fiel en todo momento, Señor. Pedimos, Señor, por los hermanos que están en sus hogares. Padre, te pedimos que los fortalezca en su vida espiritual, a los que estaban pasando por dificultades, Señor, alguna enfermedad, para que tú, Señor, los protejas, los guardes, Señor, y le des ese aliento que tanto necesitan, Señor, en estos momentos, en este tiempo, Padre. Gracias, Señor, por las provisiones que nos ha dado esta semana, por el trabajo, por la familia, por la salud. Bendito seas, Padre, te alabamos y glorificamos. Gloria sea tu nombre. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén.